Cuán genial sería tomar una imagen y convertirla en un bordado con solo chasquear los dedos. Pero eso no es posible, por el momento. La forma usual de convertir esa imagen en bordado es digitalizándola a través de un programa como este o este. Al digitalizar esa idea, lo que obtenemos como resultado es un archivo de bordado. Y hoy te mostraré por qué esto es lo que necesitas para pasar de esto a esto. Hola, soy Johan y llevo diseñando y bordando alrededor de 16 años. Debo admitir que en la introducción hice algo de trampa, porque cuando me refería a que esto es lo que necesitas para pasar de una imagen a bordado, en realidad me refería a esto, un archivo de bordado. ¿Y cómo nos sirve esto para crear bordados? Así como cuando tomas una foto en tu smartphone, un archivo de imagen se guarda en tu dispositivo. Así que puedes tomar esta imagen y compartirla en redes sociales o puedes imprimirla en una impresora. En cambio, el archivo bordado es el resultado de digitalizar un diseño. En este caso, la máquina bordadora actuaría similar a una impresora, plasmando el diseño en tela. La importancia de este archivo de bordado es que tiene la información que necesita la máquina bordadora para saber el tipo de puntada que debe utilizar, la densidad, la secuencia de colores, los saltos, los cortes. Toda la información necesaria para obtener un bordado en condiciones se encuentra en el archivo de bordado. Pero hay algo muy importante que debes de tener en cuenta para que esto funcione correctamente. Volvamos al ejemplo de la fotografía. Luego de tomar la foto, si revisas la información te encontrarás con 3 letras después de un punto que indican el formato del archivo. También se conoce como extensión del archivo, en este caso .jpg. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Si alguien te envía un archivo en un formato que tu dispositivo no reconoce, no te será posible visualizar la imagen ni hacer nada con ella. Esto mismo aplica para archivos de bordado y máquinas bordadoras, ya que estas reconocen solo ciertos formatos específicos. Estos formatos cambian dependiendo de la marca de la máquina bordadora. Por ejemplo, si tu máquina bordadora es marca Brother, vas a necesitar un archivo .pes. Para la marca Janome, el formato es .jef. Para la marca Tajima y para la gran mayoría de máquinas de bordado industriales vas a necesitar un formato .dst. Así que definitivamente el formato es algo que debemos tener en mente. ¿Habrá algo más aparte del formato que debamos tener en cuenta? Pues la verdad, sí. Esto que te acabo de explicar es solo la parte más básica y sencilla del bordado digital. Todo el proceso en sí es algo más largo y complicado. Toma tiempo, por lo menos al principio, pero para mí es algo que hago prácticamente todos los días en los últimos 16 años. En este canal publicaré todos los conceptos básicos y fundamentos que necesitas saber, aparte de videos paso a paso mostrándote cómo hago diseños bordados de principio a fin, para que con el tiempo tú puedas hacer cosas como esta y esta. Gracias por ver el video, me gustaría mucho que dejaras un comentario, dieras un like y te suscribieras. Nos vemos la próxima.